Familia, qué bueno que seguimos conectados. Tenemos un increíble análisis bíblico. Estamos aprendiendo mucho acerca de la Biblia, de cómo compartir de Jesús, y esto lo ponemos en práctica después en la oración. Así que no se desconecten. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro director, el doctor Felipe del Castillo, a mi suegro, el pastor Ángel Flores, y a un gran amigo, el pastor Ofir Peña. Un fuerte aplauso. Hola, bienvenidos al análisis bíblico y qué bueno que están con nosotros este martes en la conexión del análisis bíblico. Hoy de manteles largos me siento como que estoy en el cielo en medio de dos querubines. Los ilustrísimos y excelentísimos, mi amigo y pastor, ahora consuegro Ángel Flores. Bienvenido, Ángel. Bienvenidos todos, gracias. Que ya te tocó estar en un análisis con la doctora. Eso ya no son querubines, esos ya son los seres vivientes. Sí da frío. Y el ilustrísimo y siempre enciclopédico, histórico, bíblico, Ofir Peña. Gracias por dejarnos estar otra vez con usted. Bueno, hay que decir que admiramos a Ofir Peña. ¿Tú lo admiras? Sí, la verdad que sí. Porque es uno de los pocos mexicanos, o no sé, yo no conozco otro, que tiene un comentario a toda la Biblia por él. O sea, sí es un estudioso exhaustivo de la Biblia, aunque no parece, y él trata de ser muy sencillo. Tiene la Biblia, suda Biblia, escupe Biblia, tiene Biblia. Suda Biblia, dice. Vamos entonces al análisis en Hechos capítulo 10, donde ahora, a diferencia de capítulo 8 y capítulo 9, que hemos respondido a esta pregunta, Dios se le aparece a Isaías en el capítulo 6 del libro de Isaías, en el versículo 8. Por fin Isaías afina su oído, como que estaba distorsionado, y aprende a oír la voz de Dios. Aunque ya era profeta, la escucha más profundamente y escucha a Dios decir: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él contesta: heme aquí, yo iré, envíame a mí. Donde Dios quiere hacer su obra en la tierra, nos decía muy bien el pastor Ángel Flores en una de sus declaraciones pasadas, porque le dio el gobierno de la tierra al hombre y la quiere hacer por medio de hombres. ¿Cuál es la obra que Dios quiere hacer? Que los que no le conocen, le conozcan. En Hechos 8, un funcionario político de Etiopía recibe a Jesús, se encuentra con Felipe, quien le comparte de Jesús y lo bautiza. En Hechos 9, un fanático religioso llamado Saulo de Tarso se encuentra con Jesús resucitado en persona, y Dios usa a un discípulo de Damasco llamado Ananías para bautizarlo, introducirlo a la comunidad cristiana. Y ahora en Hechos 10, uno de los apóstoles famosos de la Biblia. Hasta ahora no ha usado Dios ni en Hechos 8 ni en Hechos 9 un gran apóstol, sino a Felipe, luego a Ananías, que nadie lo conocía hasta que aparece ahí. Pero ahora usa al famoso Pedro y Cornelio. ¿Alguno de ustedes no nos quisiera leer esta porción de Hechos 10, la primera del 1 al vamos a decir al 12, y luego seguiremos leyendo? ¿Alguno de ustedes? Ofir, porque, bueno, Ángel ya está listo. Ok, Hechos 10 del 1 al 12. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. El 13 también. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Wow. Pues aquí encontramos a un hombre llamado Cornelio, que es militar.
este es un centurión. ¿Qué es un centurión, ilustrísimo Ofir? Los centuriones eran soldados que estaban a cargo, su rango les permite estar a cargo de grupos en un principio de 80 personas, luego llegaron hasta 100 personas. Comandaban grupos de 100 soldados romanos. Y era la base de todo el ejército. La base de todo el ejército estaba en sus centuriones, que luego varios centuriones de 100 personas formaban una legión. Sí, exactamente. Y cuando se juntaban las legiones, quien dominaba sobre esas legiones o regulaba era un cónsul. Era un cónsul. Y cuando se iban los cónsules, dejaban encargado a una persona, que en latín su nombre es legatus, que es de donde viene la palabra delegar y de donde viene la palabra legado. Wow. De ahí nacen. Entonces los centuriones eran los mejores candidatos para ser los legados de los cónsules. Sí, era como una carrera militar, una forma de ascender, ¿verdad? Ya el centurión no era cualquier soldado, era uno de los principales activos en el ejército romano, era una persona importante. Sí. Era un hombre rico, tenía dinero. Además. Y tenían poder porque estaban dominando un país, que en este caso todo el mundo, pero aquí Palestina. Y Dios le manda un ángel, no a ti. Este era un ángel, tú te llamas ángel, pero este era un ángel del cielo. Así es, así es. Yo creo que en este capítulo vamos a identificar quizá tres personajes, llamémosle así: los celestiales, donde Dios está directamente interviniendo; los importantes, que sería obviamente Cornelio, quizá Pedro; y los anónimos, que son muy importantes. No, tú sigues con la línea de la casa de Judas que me dejaste apantallado. Es que Cornelio dice, llama a 2 siervos y a un soldado que era su amigo. Y luego Pedro dice, va a ver a Cornelio con hombres que le acompañan. Entonces esos que parecen anónimos van a ser muy importantes. Son importantes. Son muy importantes. Y a veces no son los que resaltan la Biblia. Exactamente. Y no los ve uno tampoco. Que son los que están en su casa. Son los que están ahorita pensando, yo no estoy sentado en el panel, yo no soy el gran autor, pastor, yo soy un anónimo siervo. Muy importantes, muy importantes. Un ángel se le aparece a Pedro, perdón, a Cornelio, discúlpame, también, bueno, tuvo una visión de un manto, un ángel, y no le comparte de Cristo. El hombre casi se va pecho a tierra, dice que estaba atemorizado, dice, y atemorizado lo vio, ¿verdad? Y él mirándolo fijamente, verso 4, y atemorizado. Pues ya que le diga, ¿confiesas a Jesús como Señor? Sí, fácil. Yo creo que la gente que hace cosas trascendentes o relevantes en su vida, Dios hace cosas trascendentes con ellos también. Y quizá la parte más trascendente de Cornelio, que creo que es vital, porque todo el mundo quiere ver un ángel. Hoy en día al mundo le urge. Entonces, si yo viera un ángel, y en la escritura vemos que en la misma escritura enseña, aún viendo ángeles la gente no creería, ¿no? Esa es una de las cosas que hasta el día de hoy la gente tiene ese conflicto. Pero creo que lo relevante de Cornelio en esta parte de la escritura es: ¿por qué está orando un hombre que no necesita absolutamente nada? Uy. Es un hombre que tiene una buena familia, buenos siervos, es generoso, exitoso. Dios está con él, Dios lo ama, es temeroso de Dios, tiene salud su familia, tiene todo el dinero del mundo. ¿Qué ora una persona así? ¿Qué ora un rico? Creo que eso hace muy significativo a Cornelio, porque un hombre que lo tiene todo, en su oración no está pidiendo nada, porque lo tiene todo. Yo creo que lo que oraba es: ¿qué hago con esto que me diste? Y creo que es por eso que el cielo y la tierra en esa casa se pueden encontrar, porque es una persona que sabe qué orar. Yo creo, además, por la forma en la que está descrita la escritura, que Cornelio es un hombre al que el dinero y el poder no cambió. Era genuino. Era legítimo, no era complicado. No se le subió. No era complicado. Y cuando tienes un hombre que lo tiene todo, regularmente una de las pruebas de carácter es que el dinero no te cambie. Y un hombre que tiene todo el dinero regularmente
Cuando no tienes nada, oras todo el tiempo y a veces ni así. Pero eso es significativo de Cornelio. Creo que por eso está listo, uno, para ver algo sobrenatural. Y dos, porque un hombre que se la pasa diciendo: Dios, ¿qué hago con lo que tengo?, está listo para escuchar instrucciones. Eres un soldado obediente. Es un soldado. Y regularmente la fe forja en un hombre el que pidas instrucciones en vez de explicaciones. Wow. Cornelio, yo veo aquí un paralelismo tan importante en Hechos 8, 9 y 10 que me encanta decirlo así, aunque sé que el original no tiene estas divisiones. El original es una narración continua. Los capítulos y versículos son insertados posterior por los traductores, que nos ayudan mucho. Es un buscador de Dios. Al igual que el eunuco de Hechos 8, que viene leyendo la Biblia y nos decías que subió a Jerusalén para adorar cuando no podía adorar, que tenía que adorar en un establo. Y Saulo de Tarso es un buscador, aunque está desviado, porque el celo de agradar a Dios lo consume a tal manera que está dispuesto a matar para que no ataquen su fe. Cornelio y un ángel. Sí, se están encontrando alguien como decía el pastor Ofir, con un anhelo por el corazón de Dios. Está alineado a muchas buenas obras de Dios, pero está buscando el corazón de Dios. Es quizá la parte que yo rescato del joven rico. El joven rico dice: ¿qué más me falta? Wow. Pero no renunció a eso. Y él, vamos a decir, parafraseando: ¿qué más me falta? Nada más que conozcas a Jesús. Pero ya tus obras, tus limosnas, tus oraciones están buscando el reino. Tú estás buscando el reino. Tú has entendido que no se puede vivir sin autoridad. Ajá. Y estás buscando a qué autoridad sujetarte además del César. En el área espiritual. Exactamente. Y de hecho creo que Cesarea era una ciudad importante. Yo diría que en esa carrera militar era estar en un buen trampolín. Pero estaba buscando el corazón de Dios, estaba buscando el reino. Tenemos a un hombre que no es judío, que es gentil, que es romano y adora a los dioses de Roma, que son el similar griego, ¿verdad? Adora a Júpiter, adora a Afrodita, adora a Neptuno en vez de los dioses de los nombres griegos, que es idólatra, o ya no es idólatra, porque ahí dice que ora y da limosnas, y en el capítulo anterior dice, en posterior, que estaba ayunando. O sea, aunque aquí en el 10 no dice que ayunaba, adelante en la redacción dice que estaba ayunando a esa hora que entró el ángel. Es que el hombre tiene hambre. Y estas tres historias del capítulo 8, del 9 y del 10 solo nos dejan saber algo que a veces nosotros tenemos miedo cuando vemos que uno, los que están en la política necesitan de Dios y ellos sienten esa necesidad. Que los que están los que son ricos también tienen necesidad de Dios, ¿no? Y el caso del eunuco, que está en la política, y el caso de Saulo, los intelectuales también necesitan a Dios. Y son quizá las personas con las que más miedo tenemos nosotros de hablar, porque pensamos, y yo siempre he dicho esto, cuando tú platicas con alguien, es lo que me ha pasado, con una persona rica o política o intelectual, casi siempre nuestro temor es que porque pensamos que nuestro diálogo tiene que ser aquí, y ese es un error. La aparición de Cristo en persona con Pablo, de Felipe, la aparición con el eunuco, y la aparición no es para razonar, no razonan con ellos, no dialogan, no los convencen de nada. Yo he creído siempre que la gente que tiene o dinero o conocimiento o política o cierto poder construyen aquí su esfera, pero está sin ningún tipo de fortaleza, no hay la defensa aquí. Por eso esa gente sufre soledad. Mucha gente rica sufre muchísima soledad, muchísima gente en la política lo experimenta, muchísima gente que vive en esos mundos experimenta mucha soledad. Entonces yo siempre creo que cuando se trata de predicar el evangelio, nunca prediques aquí, no trates de crear un te voy a convencer, sino habla aquí están todas sus defensas puestas, pero aquí no tienen defensas. Hay que hablar al corazón. Y la característica común de ellos es que ninguno
ninguno de los que hablaron con ellos, ningún ángel razonó ni entró en un diálogo de, a ver, tú crees en esto, yo creo en esto. Le hablaron al corazón y eso abrió su corazón. ¿Qué es lo que usted decía al principio? Todos somos llave de alguien más en la tierra. Uy. Porque la Escritura enseña que los hombres son puertas. Si los hombres son puertas, también son llaves. Entonces, todos somos la llave de alguien y alguien siempre es nuestra llave. Uy. Este famoso soldado que es capitán realmente ora, da limosnas, decía yo más adelante, ayuna. Y lo primero que le dice el ángel cuando entra, porque él reacciona con temor, es, según aquí lo que dice la Escritura, tus oraciones, verso 4, y tus dádivas o tus ofrendas, limosnas, han subido para memoria delante de Dios. Hay cristianos que no oran, hay cristianos que no ayunan, y dar menos. Ni cristiano ni judío es, y hace más cosas que los cristianos y los judíos, tal vez. Ángel. Sí, porque no podemos limitar y decir que Dios solo oye al cristiano que ora. Dios oye a cada corazón en este planeta que clama a Él. Oye a las viudas, oye a los huérfanos, a los pobres. Y por supuesto que los creyentes tenemos el gran privilegio de hablar a un Dios que conocemos. Muchos oran al Dios que no conocen, pero claman a Él. Y bueno, yo no podría hacer aquí un diagnóstico de en qué nivel de salvación está Cornelio, en qué nivel de relación, pero evidentemente él ha encontrado ese Dios y lo está buscando con las herramientas que tiene. Pero no puede encontrarlo. Pues le conecta con él en oración, conecta con él en ayuno, conecta con él en dádivas y está buscando. Entonces Dios dice, este me quiere, quiere estar conmigo, le voy a revelar a Jesús para que entonces ahora sí la revelación sea completa, pero lo está buscando. Entonces los que están fuera, hay mucha gente fuera clamando a un Dios que todavía no encuentran, y los de casa, teniendo al Padre y pudiendo hablar con Él, pues no lo hacen. Impresionante. Esta historia es una de mis favoritas. Yo casi en muchos mensajes me refiero a este pasaje, aunque no esté predicando yo de este pasaje en especial, porque aunque no lo dice para eso, aquí dice que la oración y el dar sube delante de Dios, que es un problemón, porque ¿para qué orar si no tenemos fe de que Dios nos oye? Y aquí oyó a alguien que no está en un sistema religioso ni cristiano en un sentido o judío, sino que es un buscador, o como dice Jeremías, me buscarás, bueno, Dios a través de Jeremías, y me encontrarás porque me buscarás de todo corazón. Yo creo que podemos tener esa constancia. El eunuco en Hechos 8, Saulo desviado, pero en Hechos 9, y Cornelio en Hechos 10 son buscadores o gente que tiene hambre. Luego dice que ya tiene al ángel. Digo que el ángel le captó la atención a él, porque él es un militar y está paniqueadón. Y entonces el ángel le da instrucciones, porque tú decías que está acostumbrado a tener instrucciones, porque recibe instrucciones más que preguntas o razonamientos. Y la instrucción es precisa. Eso a mí me saca de onda. Le dice por quién pregunte, en qué ciudad, ¿en qué cuadra? ¿Cuál GPS? Ni cuál GPS. Ofir. Todas las verdades del reino están siempre en una dimensión espiritual. Las verdades del reino funcionan igual que la ley de la gravedad. Si una persona que conoce a Cristo toma esta tapa, por ejemplo, y la suelta, va a caer al piso. Si una persona no cristiana toma esta tapa y la suelta, va a caer al piso, porque la ley en sí no está sujeta a la fe de la persona está sujeta a la ley. Sí. Entonces, estas leyes, la razón por la que Cornelio ora, ayuna, es porque ha visto que funciona. Y la gente inteligente dice, si eso funciona, o sea, si la Biblia dice que el hombre dé, la gente que no conoce a Dios, que toma ese principio y esa ley espiritual la aplica, funciona exactamente, aunque ni conozca a Jesús. Igual, exactamente, porque las leyes de Dios no están sujetas a la fe de los hombres.
Y esa es la razón por la que muchas personas, sin conocer a Dios, practican leyes espirituales y funcionan. Ahorrar, dar, perdonar. No podemos decir que no conocemos gente que no conoce de Dios, que ha perdonado legítimamente a otra persona. Todo ser humano que tome las leyes. Y lo que ha sucedido ha sido justamente eso, que las leyes espirituales, los hijos de Dios no las están usando, pero hay gentes que las están usando. Tendrían más aplicación, tenían más derecho, tendrían más entendimiento, pero no lo aplican. No las aprovechan tanto, no las aprovechan tanto. Envía ahora hombres a Jope. Haz venir a Simón. Pues ahí tiene al ángel. ¿Para qué hace venir a Simón? Haz venir a Simón, al que tiene por su nombre Pedro, y está en tal lugar con un Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Háblale, tráelo, porque él te dirá lo que es necesario que hagas. Sí, creo que el cielo se abre y Dios interviene en su propio reino, en lo que Él está haciendo, pero la responsabilidad y la obra hecha recae en los hombres. O sea, aquí Dios está Pero subrayando. explícanoslo otra vez. Mira, la gente llega a pensar, Ángel, si se va a salvar mi pariente, mi mamá, mi papá, mi hermano, pues Dios lo va a salvar. Yo no me tengo por qué preocupar. O sea, como que le dejamos toda la chamba a Dios. Sí, a ver, yo lo plantearía así. ¿Quiere Dios darme de comer todos los días? Sí. ¿Tiene poder para darme de comer todos los días? Sí. ¿Y por qué Jesús dice, pídele todos los días a Dios que te dé el pan que necesitas? ¿Verdad? Entonces, hay una parte que el cielo está listo para hacer, pero hay una parte que le encarga a los hombres que llevemos a cabo dentro de su voluntad. Sí. Entonces, tan sencillo como, a ver, Cornelio, igual que con Felipe, te teletransporto a Jope, apareces en la sala ahí delante de Simón, Sí. que te hable y luego te vuelvo a llevar y se acabó. No. Tú debes de mandar hombres de carne y hueso. Son mensajeros para llamar, para pedir ayuda. Aquel que es hombre de carne y hueso, va a caminar, va a sudar en el camino hasta llegar a Cesarea, lo van a acompañar los hermanitos, quizá para dar fe de que pase, o por si En una trampa. se lo echan, pues venir nomás a avisar que ya se echaron al Pedro, pero cada uno de ellos está cumpliendo con un propósito. Entonces cada persona que es creyente tiene un propósito. Le toca ser Cornelio, le toca ser Simón, le toca ser el soldado devoto, le toca ser el amigo, le toca ser los hombres que acompañaron a Simón, le toca ser la hermanita que en la cocina les hizo el itacate para el camino. O sea, todos tienen una parte. Cornelio convoca en su casa a toda su parentela y a sus amigos íntimos. Que son gente de su nivel, soldados, gente importante. Exacto. Bueno, eso no nos va a alcanzar en este análisis, que este pasaje es mucho más importante. Lo que vemos no es solo es que Jesús quería que Cornelio lo conociera, es que aquí se abre una puerta, hablando de las puertas que se abren, que es a todas las nacionalidades no judías. Sí, los gentiles. Que ese es el punto que vamos a ver en el análisis que viene, los gentiles, los no judíos. Pero vamos a llegar entonces que llegan con Simón, bueno, llegan siguen la señal, eso es importante. Cornelio creyó. A lo mejor por estar tanto tiempo con los judíos, porque gobernaban sobre los judíos, se había afectado verlos orar, verlos ayunar, a lo mejor tiene un vecino, un amigo que le había dado un buen testimonio y decía, órale, un siervo. Un siervo funciona. Sí, algunos dicen que es el que se le puso malo en un relato del Evangelio, pero no hay de manera de poderlos conectar. Algunos dicen que pudo haber sido, no sé si tú creas que sí, pero no. Bueno, te lo dejo ahorita en tu respuesta. Aquí el punto pues es que sigue las instrucciones, llegan con Pedro, él cree, obedece, y Pedro también está orando. Muy similar la forma en que Dios describe cómo Cornelio recibe al ángel y cómo Pedro recibe una confirmación de que vaya, que está muy gruesa esa confirmación. Adelante. Bueno, creo, solamente en la parte introductoria de lo que decía usted, que definitivamente yo creo que Cornelio fue afectado por los cristianos que estaban a su alrededor y que vio cómo vivían o lo que hacían, su corazón, su actitud, su alegría, su gozo, su paz. Yo he conocido más de un empresario que se ha convertido por ver a un trabajador orando por los alimentos en la empresa y que esto le llamó la atención, que esa es una de las cosas que tiene que ver con la forma en la que predicamos.
El mensajero es el mensaje. Sí. Básicamente, el No primer. solo hablar. Exactamente. El primer mensaje es el mensajero. Ese es el primer mensaje. Porque si el mensajero tiene una actitud a la hora de que quieres hablar, pues entonces es una complicación. Entonces, yo pienso que cuando una persona da un testimonio, ahí comienza a despertar el hambre y el interés de los demás. Yo siempre he dicho que nadie sabe que es pobre hasta que está sentado junto a un hombre rico. Nadie sabe que es esclavo hasta que está sentado junto a un hombre libre. Si no, nunca lo notas. Si yo me siento con pura gente pobre, puedo pensar que esa es la riqueza. Y que me está yendo bien. Y que me está yendo bien. Hasta que se para uno que tiene 10 veces más que yo, entonces yo digo, no, pues estoy en la miseria. Entonces, básicamente, creo que esa es una de las razones. Espiritualmente, cuando te acercas a gente que está llena en esa área, te das cuenta que tú no la tienes. Es lo que estás diciendo. Sí, por supuesto. ¿Cuántas personas provocaron la oportunidad de que se les predicara el evangelio simplemente por este asunto? La gente sintió más confianza de hablar con ellos. Y yo creo que nos ha pasado a todos, y le ha pasado, ¿no? Que llegan y dicen, no sé por qué apenas tengo 2 días de conocerte y tengo la confianza, y pum, nos cuentan toda la historia de su vida, y tú dices, ¿por qué me la están contando a mí? Es justamente porque hay un testimonio del Espíritu que les está permitiendo que hablen y que abran su corazón. Y esa oportunidad está ahí, y esa es una de las maneras en las que el evangelio se abre. Un ángel no puede hacer eso, porque un ángel... Él sí, pero un ángel no. Él sí, pero un ángel no puede hacer eso, porque un ángel no tiene que estar comiendo, no tiene que ir al baño, no tiene que alimentar una familia, no tiene. Entonces, No puede dar testimonio con sus hechos. los ángeles, dice la Escritura, ejecutan la palabra de Jehová. Básicamente esa es su tarea. Por eso la palabra ángel significa mensajero, básicamente. Ejecutan una instrucción y ahí termina su tarea. Pero los ángeles no pueden dar testimonio de nada. No pueden dar testimonio. El hombre es el que dice la Biblia, ustedes son los que me serán testigos. Los ángeles no pueden ser testigos, los hombres pueden ser testigos. Aunque los ángeles pueden preparar los corazones. Sí, pero no vamos a poder tener ángeles manifestándosele a todo el mundo, y esa es mi opinión, porque el ser humano se movería de una vida espiritual a una vida mística. Sí. Y eso Bien. los atraparía en un extremo. Bien. Y entonces todo el mundo diría, no, hasta que se te aparezca un ángel, Sí, no, etcétera, etcétera. Y eso distorsiona la realidad de la Escritura. Lo que no pasa cuando es una persona de carne y hueso la que te predica. Wow. Entonces, allá Dios le habla a Cornelio. Y acá trata con Pedro, que no sé si alcanzamos a leer esta parte, si la leímos. Se sube a orar a un tiempo antes de comer, y de pronto orando le viene un hambre y quiere comer, y de repente Dios le habla en una visión. Sí, ya Dios está a punto de romper el paradigma que la salvación es a los judíos y de los judíos nada más. Lo va a abrir al mundo, y lo va a abrir de una manera espectacular. Ahora, Dios te habla, anticipa lo que va a hacer, y siempre hay 2 o 3 testigos. Así es que la visión es un testigo. El testimonio del Espíritu Santo hablándole sobre la visión es otro testigo. Y los hombres que llegan de parte de Cornelio y le piden ayuda, como a Pablo, un varón macedonio, se le revela, es otro testigo. Entonces está totalmente confirmado que el deseo de Dios es que en ese momento se abra la puerta de la salvación a los gentiles, y que ahora el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Entonces ahí está Dios de una manera maravillosa, manifestándose en esa visión, que coincido con el pastor Ofir. Sería lindísimo que todo fuera a andar de visión en visión y de ángel en ángel, pero se nos podría parecer un ángel disfrazado de luz y cosas así. Pero ahí está la parte, digamos, tan sobrenatural que nos encanta. Pero luego viene el testimonio del Espíritu hablando a nuestro corazón. Lo que se ha hablado mucho, ¿te acuerdas del Trigo Family? Se habló mucho de eso, de escuchar a Dios. Entonces ahora el Señor le está hablando a Pedro, le está mostrando cosas, le está ministrando, le está dando entendimiento, le está ayudando a entender enigmas y misterios de esa visión, y después las circunstancias se van a alinear para que se cumpla la voluntad de Dios. Ahí vienen estos y te están pidiendo que vayas. Ahora, algo que es sobresaliente en el capítulo 10 de Hechos es que ni en el capítulo 9,
en el capítulo 8, la Biblia describe la preparación del que lleva el mensaje. Bueno, en Hechos 8 nos dice que Felipe estaba en un evento de sanidad, milagros y liberación, cuando el Señor le dijo: desciende a un camino hacia el sur, desértico, y ahí júntate el carro. Pues o sea, no sabemos qué estaba haciendo, el motivo, pero también cuando Ananías le dice Dios, le habla, le dice: ve a tal lugar, a tal casa, a la casa de Judas, nos enseñaba el pastor Ángel, y dije: es que no está ahí. Y cuando lo leí dije: Padre mío. Pero bueno, ya pasó eso y ya lo explicamos con la doctora Pardillo también aquí. Y tampoco describe mucho de Ananías, pero aquí la Biblia describe bien a Pedro, qué está haciendo, cómo lo prepara y que no quiere ir. Casi siempre no querer ir es la primera señal de que vamos a ir. Los que no querían ser pastor tienen en común que son a los que Dios llamó, ¿va? Ahí están. Pero hay una característica de Pedro ahí que creo que lo hace candidato. Cuando prefieres orar antes de comer. Ese es un asunto interesante porque el orden en la Escritura también nos muestra cosas del corazón de Dios. A ver. Dice la Escritura que se sube a orar antes, mientras le están preparando la comida. Y eso nos marca dos cosas. ¿Qué es su prioridad en la vida? Orar es su prioridad. Dios es su prioridad. Y subir a la azotea es aislarse de. Seguramente, si le estaban cocinando, porque la historia habla de quién le está cocinando y cómo le están preparando la comida y todo. Seguramente están preparando algo que le gusta, algo que el puro aroma es. Pero él escoge a Dios primero y sube a Dios. Y cuando escoges a Dios primero, antes que cualquier otra cosa, le has demostrado a Dios de que puede Dios, como dijo el pastor Ángel con mucha verdad, romper tus paradigmas más fácilmente. Es muy difícil romper el paradigma de un hombre cuando Dios no es primero. Hasta que Dios es primero, Dios puede romper los paradigmas y entonces puede llevarnos a una dimensión que no sabíamos que existía. Porque realmente la idea de un paradigma es amarrarnos o atarnos a una condición específica de vida. Si no se rompe ese paradigma, no se rompe esa condición. Y si no se rompe ese paradigma, jamás te das cuenta que hay algo más. O mejor. Y ahora él está expuesto a un nivel espiritual que no se había experimentado de esa manera tan impresionante, porque Dios ha roto el paradigma en un hombre como Pedro, que posiblemente estaba más acostumbrado a pensar primero en sí mismo. Lo vemos por su historia con Jesús, que no nos acontesta esto, que no te pase a ti esto, pero etcétera, etcétera, etcétera. El negar a Jesús, el regresar a pescar, todo lo que hace te habla de que Pedro tiene una mentalidad de lo que me convenga a mí primero. Con eso estoy de acuerdo. Pero ahora su oración básicamente nos dice que está dejando el alimento, que está dejando las cosas que en otro momento habrían sido vitales o prioritarias, y que Dios es lo primero. Cuando Dios es lo primero, las prioridades se comienzan a romper, porque Dios es el único que puede romper esos paradigmas. Perdón. Pedro, no Mateo, no Juan, no Santiago, Jacobo, Pedro. ¿Por qué Pedro? Si es el más prejuicioso. Se escoge Dios al que le es más difícil para. No, creo que, bueno, puede ser. Pero Dios escoge al peorcito para que la gloria sea para Dios. O sea, siendo racionales, si yo fuera a encargarle a uno el ministerio a los gentiles, pues uso a Pablo. Él sabe de cultura griega, él sabe de poetas, él se para en el Areópago y es picudo. O Felipe, que era como griego. O Felipe, pero mi gallo es Pablo. Y para los de la circuncisión, pues un judío así, Pedro. Pero dice el Señor: no, yo quiero a Pablo predicándole a los gentiles y quiero a Pedro predicándole a los judíos. ¿Te acuerdas que se encargan el ministerio, se dan la mano y etcétera, etcétera? Entonces Dios siempre usa a Pedro para abrir la llave, pero luego dice: a ti te quiero hablándole a los judíos, que eres bien sencillito, y el Pablo que se chute con los gentiles. Entonces Dios siempre busca al menos calificado para que la gloria le pertenezca solamente a él. Era más fácil que le encargara a los judíos a Pedro y los gentiles a Pablo, pero cruza el Señor. Le encarga a los gentiles a un judío recalcitrante y le encarga a los judíos. A Pedro, que es
del pueblo y del vulgo y que no sabe. Los mismos maestros de la ley decían, este es un pescador inculto, analfabeta. Y lo manda con un militar educado, Sí. a un pescador. Es solamente para darnos la lección de que no tendríamos por qué intimidarnos, porque Dios nos va a poner, y creo que esa es una de las partes de la forma en la que Dios actúa, puede poner a un albañil predicándole a un abogado o a un médico, como yo decía, como la predicación no es un tema de mi cabeza a tu cabeza, sino de mi espíritu a tu espíritu. Sí. Entonces, cualquier persona, sin importar el nivel educativo que hubiera alcanzado a tener o intelectual, es perfectamente capaz de ponerse al tú por tú, en el sentido amable, para hablarle a cualquier persona de cualquier nivel. Y creo que eso es muy significativo, ¿no? Porque Pedro, Al menos idóneo para mostrar que es Dios. sí, porque el espíritu puede decirle, un albañil puede parar a un hombre rico y decirle al espíritu algo y quebrarlo en un momento, ¿no? Pero pienso que el problema, el paradigma es el miedo que tengo de tener que encarar a personas. Pablo no habría tenido ese problema, Sí. pero Pedro sí. Sí. Pero Pedro iba a comandar la iglesia más grande del mundo. Iba a tener gente intelectual en su congregación. Y eso Vela empezando. y esa es una de las razones por las que Dios nos para de repente. Yo recuerdo más de una vez estar parado con doctores y con abogados y con maestros de universidad, y tienden a intimidarte cuando saben que eres pastor, o tienden a intimidarte cuando saben que eres cristiano. Pero realmente eso emanaba del hecho de que queríamos compartir un evangelio mental. Sí. Un comentario final, tenemos el tiempo ya acabando, pero adelante, un comentario. Algo final. En una noche Pedro estaba durmiendo en la casa de un curtidor, la siguiente noche estaba durmiendo en el palacio de un centurión. Ay, joder. O sea, Dios sí te saca de un ministerio, te mete a otro, te hace predicarle al pobre, al rico, o al rico y luego al pobre. Todos somos instrumentos en manos de Dios. Debemos ser instrumentos. Debemos ser instrumentos. Debemos doblarnos flojitos y cooperando. Yo creo que Dios ha puesto la palabra correcta para hablarle a la persona que haya puesto enfrente de nosotros. Y eso es algo que nosotros siempre dudamos. Si puso una palabra, si puso a la persona frente a ti, ya puso en ti la palabra que esa persona necesita. Otra vez. Si puso a la persona frente a ti, ya puso la palabra que esa persona No te necesita. sientas intimidado, no te sientas nervioso, no digas que no puedes, porque si puso Dios la persona es porque tú Y no uses esto, usa esto. Porque esto está descubierto del otro los lado. ricos, los pobres, los judíos, los no judíos, todos necesitan a Jesús. Pues qué tremendo análisis aquí del análisis bíblico de Hechos capítulo 10. Ahora vamos a orar, y como les he dicho en otras transmisiones, no se desconecten, se conectan y se pasan un montón en el análisis, y luego al orar se escapan. ¿Qué acaso no les gusta orar? Aprendemos a orar orando, y les esperamos la próxima semana en este análisis. Gracias, Ángel. Gracias, Ofir.